Comarcal quiere decir que abarca muchos pueblos. El de la comarca de la Vega Baja. Nosotros pertenecemos a esta comarca. Y donde está este museo, al principio, fijaros, al principio de todo, había un convento de templarios. Aquí los templarios no suenan de las películas, de dibujos, novelas, sí. Pues estaban aquí. Pero no sé, esa está aquí castigada. Es un paso de Semana Santa que está castigado ahí. No puede entrar a las iglesias. Y también por el coro. El coro donde los frailes se ponían a cantar. Mira, se sabe precisamente por todo lo que os habéis dicho. Sois muy listos. Estos arcos son capillas. Aquí habría un retablo con una imagen que vendría la gente a rezar. Esa cúpula, fijaros, cómo está. Esta iglesia no es muy grande, pero tiene forma de cruz. El madero de la cruz tiene poco fondo. Donde se junta esa madera, esos brazos de la cruz, como la cruz está crucificado Jesucristo, le estaría el corazón, por eso tiene la cúpula. Muy bien. ¿Qué más me habéis dicho? Por las columnas no son columnas. Pero da igual, mirad, estos son pilastras. Es que son nombres muy raros. Luego ya quien vaya a estudiar arte va a tener que aprender un vocabulario a veces muy raro, pero muy bonito. ¿Ahí es donde iba el órgano? Sí, ahí estaba el órgano y ahí los frailes cantaban. Pero que había este hospital, había frailes. Bueno, pues ya sabemos el uso que tenía el edificio. Mirad, eso es la tribuna. ¿Veis en aquella, muy bien? Mira, aquella ventana que tiene una rejilla, ¿lo veis? Allí estaban los frailes que estaban enfermos y no podían bajar a casa y la misa desde allí. Y luego hay iglesias que tienen la tribuna por encima de cada capilla. Bueno, pues ya sabemos el uso que había tenido el edificio. Ahora vamos a ver un poquito cómo evoluciona el hombre. Porque habéis venido al museo arqueológico. La arqueología a veces es muy difícil de entender. ¿Cómo surge el Museo Arqueológico de Orihuela? Mirad, había un sacerdote que era jesuita, se llamaba Fulgus, era francés. Y antes de irse a Alicante, pues tenían su colegio, estaban ellos en el colegio de Santo Domingo, ahora están en el de la Inmaculada Concepción. Fulgus era muy aficionado, es aquel sacerdote que tenéis aquí, en la vitrina. Era muy aficionado a la arqueología y siempre iba, bueno, pues con una pala, haciendo por la sierra, por las laderas, haciendo hoyos y empezó a encontrar cositas. Fijaros, no sé si habéis venido por el túnel, ¿habéis pasado por el túnel? Sí. Pues por toda esa carretera que sube al túnel, toda esa ladera, Fulgus encontró más de 100 tumbas de los íberos. Bueno, de otras culturas que estuvieron aquí hace mucho tiempo, pero desafortunadamente las perdieron. ¿Dónde podemos verlas hoy? En Berlín, tenemos que ir a Berlín. Están allí en el Museo de Berlín, aquí no hay. Pero cuando él muere y el colegio se va a Alicante, entonces donan al ayuntamiento un conjunto de su obra. También aquellas piezas, mirad, esas piezas negras que hay, ahora las veremos mejor. Esas piezas no se podrían encontrar nunca en Europa, nunca, en ningún país, porque son precolombinas, vienen de América. Pertenecían a su colección particular, bueno, y están ahí, pues fijaros, para dar homenaje a ese sacerdote. ¿Por qué aquí la gente viene a vivir, esas primeras poblaciones, esos primeros hombres? Porque tenemos un río muy fértil, que es el Segura. El Segura, en la actualidad, hoy es el río más controlado de toda Europa y el más aprovechado. Ni una sola gota de agua se desaprovecha, porque tenemos una huerta que hay que regar y no llueve mucho. Pues mirad, ese río sufría muchas inundaciones, no tenía pantanos, entonces cuando la inundación, el agua se bajaba y ya se había ido al mar o se había absorbido en la tierra, pues dejaba la tierra fertilizada con limo. ¿A qué habéis estudiado el río Nilo? ¿Habéis estudiado ya? Sí. ¿A
que dice, y dejaba el Nilo a sus orillas con las inundaciones. Bueno, eso es un poco complicado, ya lo veréis más adelante. Pues eso, los árabes que luego estaban aquí lo comparaban, porque fertilizaban toda la tierra. Al no haber pantanos, el agua iba de sierra a sierra. Claro, todo el agua. Todavía la última inundación que hubo fuerte, que hace ya muchos años, en el año 89, Orihuela, por el Palderal, la gente iba en barca, y por el centro de la ciudad. Y el agua iba, bueno, pues de sierra a sierra también. Mucha gente la tuvo que sacar en helicóptero, claro. Pues entonces aquellas personas buscaban esa riqueza de la tierra, pero si venía la inundación que se las llevaba, se ahogaban, entonces buscaban subir a la sierra o alejarse del río. Y hay un lugar cerquita de aquí de Orihuela que se llaman Los Saladares. Y ahí vinieron, bueno, pues arqueólogos, empezaron a encontrar cosas muy valiosas, un yacimiento arqueológico. Entonces el ayuntamiento dice, vamos a hacer ahora en serio un museo arqueológico. Todas las piezas que hay, no están expuestas, se va a reestructurar, se va a reformar y se va a quedar muy bonito. Ya veréis qué bonito, la próxima vez que vengáis estará cambiando. Bueno, pues ya sabemos de dónde proceden también algunas piezas, de los saladares, de la sierra, de las canteras, de algunos pueblos cercanos. Y entonces, ¿dónde iban a vivir en la sierra? ¿Dónde pensáis que podían vivir en la sierra? Los primeros hombres que vinieron a Orihuela. En las cuevas. En las cuevas, muy bien. Todavía no sabían fabricar los ladrillos. Entonces se protegían en las cuevas, en alto, y allí pues se refugiaban del calor, del frío y de los animales. Porque fijaros, ¿os habéis dado cuenta que el hombre al principio iba de un lugar a otro buscando esa comida? Donde había plantas. Se pueden sentar en el suelo, a lo mejor, si os queréis sentar en el suelo, porque a lo mejor os cansáis. ¿Queréis sentar? Yo también me siento. Si os aburrís, y yo pues otra cosa, ¿vale? ¿Qué os parece? Estupendo. Me gusta mucho que me digas que no te aburres. Os decía que el hombre iba buscando comida. Comer es necesario para la vida. Entonces iban buscando esa comida ya que los animales se iban donde había animales. Los animales se acababan, pues a lo mejor tenían plantas también, pues se comían las raíces, se comían las hojas, se comían frutos, no de todas. Cuando se terminaban las plantas, habían terminado los animales, ¿qué hacían? Pues irse a otro lugar, detrás de los animales, buscando otras plantas, y entonces el hombre pues no tenía una casa, iba de un sitio a otro, eran nómadas. Luego pues empezaron, de manera casual, inventaron el fuego, y con ese fuego pues mira, ya se podían calentar, ya podían a lo mejor cocinar, con ese humo igual podían conservar algún elemento, y eso fue un invento grandioso para nosotros. Alguien observó que las semillas germinaban del suelo, que se la comían y que volvían a germinar. Y dice, ¿por qué nos tenemos que ir detrás de las plantas? Buscando plantas, si las tenemos aquí, las podemos nosotros cultivar. ¿Y qué aparece? La agricultura. Y luego pues vieron que habían algunos animales, porque algunos son muy feos. Yo no sé si vosotros habéis visto algún documental. Mirad, y una vez un documental precioso, unos chicos en Inglaterra, habían cogido unos leones chiquitines y habían vivido con ellos. Cuando se hicieron grandes, tuvieron que dejarlos en libertad en África. Y cuando fueron al tiempo, los leones los abrazaban porque los reconocían. Bueno, pues en aquella época vieron que también habían animales que no eran tan fieros, que se dejaban tocar, que se dejaban acariciar. Y entonces, oye, pues si los podemos tener nosotros, ¿por qué tenemos que ir detrás de ellos? ¿Y qué apareció? La ganadería. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a ir de un sitio a otro subiendo montañas? Que a lo mejor vamos a atravesar un río y nos ahogamos. Pues vamos a quedarnos quietos en un sitio. Y entonces el hombre se hace sedentario, se queda a vivir en un sitio
fijo en esas cuevas, y luego cuando hacía frío, mira, los abrigos que llevamos son de lana, ¿no? Pero en aquel momento todavía no sabían cómo tejer. Sí. ¿Cuándo inventaron los animales de caza? Para cazar. Los animales siempre estaban, bueno, pues ellos empiezan, fijaros, ahora lo veremos, con las piedras, pues tiraban pedradas, luego hacían ondas. Hay un libro muy bonito, es un poco tocho, pero cuando sois mayores a lo mejor lo podéis leer, que es El clan del oso cavernario, que es muy bonito y se puede leer, bueno, pues la evolución del hombre también. Mirad, el hombre se abrigaba con las pieles de los animales porque tenía frío, pero alguien de estas personas también tan inteligentes vio que a lo mejor con una piedra o con un hueso que tenía un agujero, con las tripas podían hacer hilo. Empezaron a coser esas pieles, a hacerse zapatos. Fijaros, empezaron ahí poquito a poco, vieron también que luego con las plantas las podían tejer, y con los dientes de los animales lo tenían que aprovechar todo, porque no había fábricas como ahora. Entonces cogían un palo y con los dientes de los animales se los clavaban, mirad, que tenían ahí para machacar, por ejemplo, la fibra de algunas plantas, bueno, pues para las cosas que se utilizaran. Y las mujeres, como siempre somos coquetas, pues alguna pues le gustaría pues peinarse más, un poquito más, asearse y mirarse. Pero habían espejos. ¿Dónde se miraría? En el agua. El agua servía de espejo, lo reflejaba, y entonces al principio se asustarían porque dirían, uy, ¿pero qué hago yo ahí? No entenderían que pudieran estar en dos sitios a la vez, harían así y se asustarían. Es muy interesante también todo esto. Bueno, pues las mujeres, como os he dicho, somos coquetas. Y luego también, si Jesucristo no había nacido, Mahoma tampoco existía, Buda tampoco, por poner algún ejemplo, ¿a quién rendían culto? ¿A quién? Las cazadores mafios. Mirad, ¿qué era importante para ellos? El fuego. El fuego y algo que aparece todos los días y por la noche se va. El sol. El sol y la tierra, la madre tierra, el sol. Fijaros cuando hubiera un eclipse, sería terrible porque esto que ahora es de noche pensarían que bueno, iba a haber algún cataclismo porque no lo entendían todavía, no había estudios. Bueno, pues poquito a poquito sí el hombre va evolucionando. Uy, de pronto aparece otro grupo de personas, pertenecían a un clan distinto, otro clan distinto, van asentándose cada uno en un sitio, y entonces pues a lo mejor unos tenían unas plantas que no tenían otros tenían unas pieles que no tenían otros, y entonces dice, oye, si yo te doy esta piel de animal, tú me das... ¿Cómo te llamas? María. Yo tengo muchas pieles de animales y tú tienes muchas plantas, por ejemplo. María, ¿me puedes dar un kilo de esas almendras que tienes ahí? Un kilo por decir algo, una bolsa, un puñado o 2 puñados, porque kilos no. ¿Y tú qué me dirías? Yo tengo pieles. ¿Y cuántas pieles quieres? No sé. ¿Y alguna? Un número. 3. 3 pieles. Mira, te voy a dar 2 pieles grandes y una pequeña, pero tú me tienes que dar 20 puñados de esas semillas que tienes, que me gustan mucho y son necesarias porque me he dado cuenta que cuando se comen, pues las uñas no se ponen, por ejemplo, blancas. Estoy diciendo una tontería a lo mejor. ¿Sabéis lo que estamos haciendo? Intercambiar, comerciando. Va a surgir el comercio, intercambiando y negociando. Y luego a alguien se le dice, uy, vamos a hacer las monedas. Y surgen las monedas
Entonces María me decía, mira, es que tengo muchas pieles, pero si me das 5 monedas, te doy yo las semillas. Y a lo mejor otro día dice, oye, que me hacen falta las pieles. Ah, pues ahora me tienes que dar tú también monedas. ¿Lo veis cómo van haciendo un poquito el comercio? Luego el hombre, verdad que hay gente muy valiente, muy arriesgada, hacen deportes de riesgo. Yo cuando lo veo tirarse en un puente no lo puedo ni mirar. Mi padre hace paracaidismo. ¿Sí? Un deporte de riesgo. Yo sería incapaz, no lo puedo ni pensar, ya me da vértigo. Me muero, pienso. Pues mirad, había gente valiente, arriesgada, y dice, pues yo voy en este tronco que flota me voy a meter en el mar. Y cada día iba un poquito más lejos y volvía. Algunos no volvían porque algunas horas pues, se los tragarían. Pero la mayoría volvían y vieron que se podía ir por el mar y empezaron a surgir pues esas embarcaciones. Entonces, luego lo veremos allí un ancla, luego pues dicen, pues si yo cojo una piedra con un niño y la tiro, la barca se queda quieta, puedo pescar, puedo coger peces, bueno, pues puedo ir a otro sitio, puedo comprar cosas. Entonces los barcos también lo utilizan para comer. Pero ¿cómo comer? Es que a mí, mira, la carne cruda es que ya ni seca ni ahumada. Estoy un poco aburrida de comer tanta carne ahumada y seca. Pues alguien, a lo mejor, o de otra manera, de estas personas tan inteligentes, utilizaron el fuego para cocinar. Y pensaron que si le echaban agua, pues a lo mejor podían hacer un caldo o una comida. Y si le echaban semillas, podían hacer una pasta, una sopa. Surgieron las vasijas, las ollas de barro que vamos a ver aquí. Y aquí, los platos. Comerían con la mano. Luego van surgiendo platos. Bueno, pues así va el hombre evolucionando poco a poco. Las fábricas no han existido siempre. Ni Mercadona tampoco, ni Carrefour. Y ahora vamos y lo cogemos todo. El hombre tenía, bueno, porque abastecerse sí, y ingeniarse. Entonces, os he dicho que las mujeres eran coquetas. Empiezan a coger piedras o huesos y empiezan a pasarlos, se hacen collares, se hacen pulseras, se hacen rodilleras, y lo seguimos haciendo, se hacen anillos. Un poquito de lejos. Bueno, pues se van embelleciendo, se van surgiendo luego, pues fijaros cómo va surgiendo la industria, los animales los utilizan también pues para poder, por ejemplo, las mulas o los bueyes, ¿no? Que ponen arado para capturar la tierra. Pues todo eso va surgiendo, pero muy poquito a poco, no de un día para otro. Un gran invento revolucionario. ¿Cuál pensáis que fue? La rueda. Mira, cuando yo tenía vuestra edad, en todos los exámenes, me salían a hablar de la rueda. ¿Cómo había hecho la rueda posible? Pues facilitar, cómo había facilitado la rueda la vida de las personas. Vamos a ver. Cuando había mamuts, que todo el clan, todos los hombres iban a matar el mamut para poder comer. Se aprovechaba todo. Luego para llevar esa carne se tenía que llevar a hombros, a cuestas, entre dos personas. Y alguien... Claro. Entonces alguien también debió ser muy ingenioso, pues vio que a lo mejor una piedra redonda, algo redondo, pues facilitaba el transporte. Podían hacer carretillas, surgen los carros, las carretas, los coches de caballos. ¿Me oís todos? Y entonces pues era más fácil transportar esos productos. Y también a las personas que a lo mejor se habían herido o que estaban enfermas y de un sitio a otro. Ellos creían, os he dicho, que Jesucristo no había nacido, entonces creían pues, en el sol, en la naturaleza, en la tierra, y entonces pues estaban los chamanes, que eran una especie también de curanderos, diríamos ahora, o de sacerdotes, lo podemos decir de esos nombres.
Y ellos eran los que se ponían en contacto con los espíritus, le ofrecían cosas, pues para a lo mejor para que no lloviera tanto, o para que lloviese. ¿Qué pensaban que era el viento? Mirad, hay un libro muy bonito, que a mí me encanta, que se llama, no es de la prehistoria, pero nos sirve, es de la Edad Media, se llama El miedo en Occidente en la Edad Media. Todo eso para ellos en aquel momento era, muchas veces, si no lo entendían, sobre todo en la Alta Edad Media, los espíritus eran cosas que hacemos aquí, de cosas a veces para fastidiar o para beneficiar al hombre. ¿Sabes lo que pensaban ellos? Que los espíritus vivían en la oscuridad de los bosques. El viento, que era algo que estaba ahí con el sol, los traía. Mirad, la hizo Nicolás de Bus, un escultor que vino de Estrasburgo. Él era muy famoso y ya era importante. Y claro, se cotizaba. Aquí hay pintores famosos que cobran por un cuadro más que por otro. A lo mejor, ¿cómo te llamas? ¿Isa? Que no me más bonito. ¿Y tú? Lola. Pues mira, Lola es famosa. Hace una raya en un cuadro, por ejemplo, y cobra, pues yo qué sé, 60.000 euros, por poner una cifra. Isa no es tan famoso, y tiene unos cuadros que da encanto verlos, con una calidad buenísima. Sin embargo, como no es famoso, no puede cobrar lo que cobra. ¿Ves? Bueno, pues él era famoso y además hacía las cosas de calidad. Entonces, el gremio de los agricultores se lo va a encargar y como valía tanto dinero, tiene que pedir un préstamo para poderlo pagar. Por lo tanto, hasta 1695 no desfila. Es nuestro paso de Semana Santa más antiguo. ¿Qué hizo la diablesa? ¿Cómo? ¿Qué hizo la diablesa? Ahora te lo voy a decir. Bueno, pues se lo encargan y le dicen, quiero el triunfo de la cruz. Así se llama esta imagen, el triunfo de la cruz. O la cruz de los labradores, porque fueron ellos los que la labraron. Fijaros cómo la cruz murió y crucificaron a Jesucristo, ¿no? Y no está el cuerpo porque ha resucitado. En la cultura judía, cuando moría la gente en el sepulcro, ponían una sábana muy larga, ponían el cuerpo y luego a la sábana le daban la vuelta. Entonces, como Cristo ha resucitado, ese símbolo se representa también ahí en esa sábana. Nos ha dejado la sábana, el cuerpo no está. Y también en la cruz está esa sábana. La cruz tiene un significado, pues, un poco complicado de entender. Es un peldaño, como una escalera de perfección. Pero eso, si venís otro día, conforme nos vayamos haciendo más mayores, pues iremos contando las cosas. Fijaros cómo las nubes separan la cruz del mundo. ¿Qué significa la calavera esa? Lo voy a decir. Mirad, yo ahora lo explico, porque a lo mejor alguna de vuestras preguntas la voy a decir, ¿vale? Mirad cómo las nubes están en medio de la cruz y del mundo. Esto nos dice que el mundo espiritual es el que hay arriba y el material es el de abajo. Esa esfera grandota es el mundo, la tierra. Y hay un esqueleto y un al lado, ¿no? Y unas líneas por el mundo. Mirad, este diablo, nosotros le llamamos la diablesa porque tiene pechos de mujer. Pero tiene alas también, ¿lo veis? Las alas de murciélago. Tiene cuernos, cabra. Y las cabras que tienen aquí, las mamellas, pues tiene también las mamellas, ¿lo veis? Las mamellas de cabra. Tiene cuernos de cabra. Fijaros, todo lo que os estoy diciendo son símbolos del mal. Es que en aquella época la mujer pensaba que era la que hacía que el hombre pecara. Y entonces, pues por eso también al demonio le están poniendo los pechos de mujer. La cabra también es símbolo del pecado y el murciélago. Entonces, todo el cuerpo del demonio por detrás, mirad desde las uñas de los pies de las ciegas.
todo el cuerpo, de manera sinuosa, como la serpiente que tentó a Adán y Eva. Por eso lleva la manzana en la mano, ¿veis? Todo el cuerpo del demonio son símbolos del mal. ¿El esqueleto es símbolo de qué? De la muerte, de la muerte. Este esqueleto también se utilizó para clases de anatomía, de medicina. Fijaros cómo lo explica. El demonio se apoya en un libro. Está abierto por el Génesis, donde se relata la caída de Adán y Eva. Y el esqueleto se apoya en un reloj que nos está diciendo que la vida es muerte. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Mirad, Cristo, bueno, y los angelitos llevan ahí unos instrumentos que son de pasión, los clavos, el martillo, la corona de espinas. Sin embargo, mirad la escalera y por detrás hay una tenaza. Son instrumentos de liberación, porque esa escalera, ¿quién bajó a Cristo de la cruz? Nicodemo y José de Arimatea. Entre los dos lo bajaron. Bueno, necesitaron la escalera para subir y las tenazas para quitar los clavos. Luego fijaros cómo Cristo muere y está muerto en 3 días. El tercer día resucita. Lo dice el Evangelio, ¿no? En Sagradas Escrituras. Bueno, pues fijaros otro simbolismo que tiene, que es súper interesante. Y es un sentido alquímico. La alquimia era la ciencia en aquella época. Bueno, pues aquí está la cruz como si fuera el crisol del alquimista en un laboratorio. ¿El alquimista quién es? Jesucristo. Entonces ha bajado al infierno y con el pecado y con la carne molida, la podredumbre de la carne, lo ha fusionado, se ha mezclado, ha hecho, bueno, pues lo que tenían que hacer en esa... ha resultado la piedra filosofal de la resurrección. Luego también hay otra leyenda hebrea que dice que el demonio es Lilith, esa diosa que se come a los niños y que induce a pecar al hombre. Yo me lo preguntaron también. Ahora te lo respondo. ¿Por qué el demonio tiene miedo? Porque lo ponen también como animal, como si fuera la cabra. Esa pintura roja que hay ahí. La sangre que ha dejado el cuerpo de Cristo. ¿Por qué pone Inri? Jesús rey de los judíos. Que entre las dos rodillas es la cola. ¿Cómo? Que entre las dos rodillas es la cola, ¿no? Sí, es la cabra. Mirad, no lleva sábana ahí porque la diablesa os he dicho que no puede entrar a las iglesias. El museo arqueológico hubo una época que no existía. Entonces estuvo ese sitio precisamente en la actualidad es el Hotel Souvenir, en la cadena mediana. Era un palacio, el palacio de los condes de Luna. Y estaba la subida de la escalera. No le pusieron la sábana, bueno, pues a lo mejor para que no se manchase o cualquier otra cosa. Pero siempre procesiona con la sábana. Y en el Santo Entierro, en esa procesión, pues la diablesa no entra a la catedral. Cuando toda la procesión, con el caballero cubierto a la cabeza, la recorre, la diablesa pues no puede entrar. Y se espera que salga la procesión y luego se incorpora. Mirad, los ángeles es que según la leyenda en el cielo, pues vive Dios con 9 coros distintos de ángeles. Pues vamos a ver una exposición que pero con la intención de rescatarla, porque pensaron que los árabes iban a estar muy poquito tiempo. Entonces, bueno, pues la escondemos y enseguida nos acordaremos dónde están, pero como estuvieron tantos siglos, a la gente se le olvidó dónde se había guardado esa imagen. Un día, fijaros, era el siglo XIII, ya había venido el hijo del rey Fernando, quien sería el rey Alfonso X el Sabio, pero todavía no lo habían coronado rey. Reconquistó Orihuela
Y bueno, pues había muy poca población, entonces le da tierra, para que venga gente, el rey pues le da tierra a todos los que quieran venir aquí. Y vienen muchos catalanes, vienen muchos aragoneses y vienen muchos valencianos. Pues aquella noche, una noche, suena una campana a partir de la medianoche. Suena una campana a partir de la medianoche y tienes muchísimo miedo, mirad, las calles estaban a oscuras, no había luces, las calles eran peligrosas, nadie se atrevía a salir a preguntar qué era lo que estaba pasando. Al día siguiente la gente lo comenta, por la noche sucede lo mismo, les entra un terror porque no sabían lo que estaba sucediendo, tenían miedo. La tercera noche, pues se hacen llamas valientes y los vecinos del barrio que había aquí deciden, mirad, si esta noche suena la campana, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a salir todos juntos para que no nos pase nada a ver qué es lo que está sucediendo. Y empezó a sonar la campana otra vez pasada la medianoche y todos siguieron hacia ese sonido. ¿Qué nos trajo aquí? Esto era la sierra. Entonces empezaron a excavar y en esta cueva, debajo de una campana, apareció la imagen de aquella virgen que habían guardado, que no se acordaban cómo se llamaba. Y cuando aparece la virgen, bueno, pues los que hoy tocaban las campanas, ¿quiénes eran? Los ángeles, los que ves ahí al lado de la campana. Los ángeles eran los que tenían la campana. Pues entonces dice, ¿y ahora cómo la llamamos? ¿Cómo se llamaba aquella virgen? Nadie se acordaba del nombre que tenía. Entonces dicen los catalanes, le vamos a llamar Montserrat. Pero los aragoneses dicen, no, porque le tenemos que llamar Montserrat, vamos a llamarle Pilar. Y dicen los valencianos, no, que se llame Ori. Total, que no se ponían de acuerdo y lo van a sortear, lo van a echar los nombres en una bolsa y van a sacar uno. Y sale Montserrat. En Barcelona, ¿alguno de vosotros ha ido a Montserrat? ¿Ha ido alguien? Bueno, pues ya has visto el santuario tan grande que hay allí de frailes. Entonces dicen, no, si vosotros queréis tener la Virgen de Montserrat, nos tenéis que pagar un dinero. Los de Orihuela no querían, porque los reyes le habían concedido pues muchos privilegios, y entre otros era el estar exento de esos impuestos. Total, que se enfadan tanto, hay tanta polémica, que tiene que intervenir el Papa. Y el Papa dice que a Montserrat se le añada una E, con lo cual nace una advocación nueva, una virgen nueva, que es nuestra Virgen de Montserrat, que ahora veremos ahí en el altar mayor, en el Socamarí. Apareció aquí, debajo de esa campana. Y la iglesia, pues le van a hacer una iglesia pequeña, luego una más grande, y esto era el altar mayor. La iglesia miraba, fijaros, seguía esta dirección, allí por aquella puerta pues se entraba. En el siglo XVIII, ahora lo veremos, sentaros, ahora lo veremos. En el siglo XVIII hay un obispo aquí en Orihuela que quiso hacer muchas cosas por la ciudad, que era Gómez de Terán. Y Gómez de Terán dice, esta iglesia se le ha quedado pequeñita a la gente porque viene mucha gente a este santuario, vamos a hacer una iglesia nueva. Y entonces fijaros, se hace toda esta iglesia que estamos viendo en la actualidad, que es preciosa. Y entonces pusieron a la Virgen de Montserrat en el Socamarí. Mirad que tenemos aquí, esa imagen antes, luego la que está en el altar, que ahora veremos estaba aquí. Aquí tenemos al Cristo de la Buena Muerte. Esa fiesta se llama la atención a la televisión, ¿vale? Y la tenemos aquí al Cristo de la Buena Muerte, que sale en una procesión en la madrugada de viernes. Cuando acaba jueves, pues a las 2 de la mañana sale esta procesión desde el colegio de Santo Domingo. No llevan capirotes, los que salen, los nazarenos, llevan un capuchón y bueno, pues con su música llevan una campana también que van tañendo, golpeando. Es una procesión muy bonita y que sumerge en otra época.